Bueno, continuamos con la segunda sesión de sistemas de eventos discretos. En esta ocasión traeremos una segunda herramienta que se estará utilizando, que son las redes de Petri. Primero describiremos informalmente lo que es una red de Petri y después pasaremos a definir formalmente y sus propiedades. En una red de Petri no es otra cosa más que un grafo bipartido, ¿sí? Y se le agregan dos cosas más. Una descripción de estado que es el marcado y una regla de transición o de evolución de marcas, que le llamamos el juego de las marcas. Nosotros sabemos, nada más para recordar un poco, que un grafo pues son nodos, vértices, que yo voy escribiendo, que voy escribiendo, voy a hacerlo aquí abajo otra vez. Son vértices y arcos. Se va a llamar dirigido porque los arcos tienen sentido, si no nomás serían flancos, edges como le dicen en inglés, ¿sí? Al ser bipartido sería esta característica, que yo tengo los nodos o los vértices, vamos a llamarle vértices, y los vértices se conectan, pues como saben, en cualquier grafo entre ellos, ¿verdad? Pero estos bipartidos tienen una característica muy especial, que yo puedo hacer dos conjuntos, de ahí el bi, son dos, ¿sí? Dos conjuntos, y ocurre que los vértices que están en este conjunto no se conectan entre ellos, no hay conexión entre ellos, esto no existe, ¿sí? Y tampoco para el otro. Y se pueden separar esos conjuntos y nada más hay conexión entre el conjunto, los vértices del conjunto A al B y viceversa, sin que haya entre ellos. Entonces, como nosotros tenemos que es un grafo bipartita, podemos poner los nodos y representarlos de dos formas. Unos con un círculo y otros con una línea o también con una barra. Ya será, las dos notaciones se utilizan. A los círculos les llamaremos lugares, a las barras o rectángulos se les llamará transiciones, y los arcos pueden ser ponderados o no. O sea, ponderados significa que tendrían alguna etiqueta de algún peso, ¿sí? Esto es normal en las redes de Petri. Nosotros les pondremos en lo largo de esta exposición, a menos que se diga lo contrario, que es de peso 1, ¿sí? O sea, el arco existe o no existe. Y las marcas es un número entero que nosotros le asignamos a los lugares. Y este número entero gráficamente lo vamos a representar por puntitos dentro del lugar. Claro, si hay 100 puntitos pondremos un número 100 y se acabó, no hay que hacer más. Nosotros tendremos una transición o un lugar, por ejemplo un vértice, vamos a poner este vértice, y podrá tener lugares que entran a él. Esos lugares estarán dados por, si esta transición es TJ, por esta notación, y los lugares que salen de él estarán dados por esta otra notación, ¿sí? Como se ve, es bastante simple. También puede ocurrir que tenga un lugar, el lugar P, y pues las transiciones de entrada serán las que están ahí y las transiciones de salida serán representadas así. Como se ve, esta notación de puntos es bastante simple, los de la entrada, los de la salida, y nos dan conjuntos, los conjuntos que conectan a previos o posteriores. Bueno, y la evolución de marcas es muy simple. En las redes de Petri la evolución de marcas se divide en dos partes. Una que marca cuando la transición está habilitada, y nosotros vamos a decir que una transición está habilitada si sus lugares de entrada tienen al menos o más marcas que el peso del arco que los une. Cuando no se pone este peso, significa que hay uno, ¿sí? Y el 0, bueno, no estaría ni dibujado el arco. Entonces, en este caso, esta transición está habilitada porque el arco de los lugares de entrada, aquí con este arco, pesa 2 y tiene más marcas, tiene 3. Aquí tiene 1 y además tiene más marcas. Pudiese ser el caso en que tuviese 2 y todavía seguirse habilitada. Tiene que tener al menos lo que indica el peso del arco. Bueno, y una transición que está habilitada, lo que hace es que se puede disparar. No es que se deba disparar, se puede. Y si se dispara, lo que va a hacer es quitar
marcas de sus lugares de entrada, ¿cuántas? Lo que indica el peso. En este caso quitaría 2, esta quitaría 1 y agregaría al lugar de salida tantas marcas como indica el peso del arco. En este caso, por ejemplo, después del disparo se quedaría una marca aquí y agregaría marcas a las salidas. ¿Cuánto? Lo que indica el peso del arco, que también es 1 y 1. Aparentemente se podría pensar que aquí se perdió una marca, pero ya estaremos viendo que dependiendo del caso puede ser que sí o que no. Bueno, vamos a seguir viendo. Si yo tuviese esta red de Petri que está aquí a mi izquierda, yo tengo el marcado inicial que está en el lugar 1. Eso lo voy a representar en este otro grafo como si fuese un autómata y le voy a poner L1. Si se dan cuenta, la única transición habilitada aquí es la transición A. Entonces el disparo de la transición A hace que el marcado evolucione como se indica a continuación. Se remueve una marca del lugar de entrada y se pone una marca a cada lugar de salida. Y eso pues lo representamos aquí. El nuevo marcado es L2 y L3 con los que tienen marcas. Y hemos puesto aquí la etiqueta de la transición que se disparó. En este otro caso, las transiciones que están habilitadas es la B y la C. Vamos a disparar una de ellas, por ejemplo la B. El disparo remueve una marca de su lugar de entrada y la agrega a la salida. Aquí está, quita del 2 y la pone en el 4. En el lugar 3 no le hizo nada, porque no hay arco hacia allá. Entonces, en el lugar 3 siguió la marca. Llega este marcado. En este momento, la única transición habilitada es esta, ya que la transición D, para que se dispare, todos sus lugares de entrada tienen que tener al menos las marcas que están en los arcos. El peso de los arcos, aquí es una, sí está, pero de este lado no hay marca. Entonces esta transición no está habilitada. La única es la C y vamos a dispararla. Y quita la marca del lugar 3 y la pone en el lugar 5. Ahora sí, la transición que estaría habilitada es la D. Pero vamos a regresar a la condición esta, cuando los dos lugares tenían marca L2 y L3, para tomar la decisión de disparar la letra C. Ahí vamos a disparar la transición C ahora. Si disparo la transición C, pues se quita una marca del lugar 3 y se pone en el 5, el 2 queda igual, así como dice esta representación. Y ahora la única habilitada es la B, porque la D no tiene marcas en L4. Se dispara la B y llego exactamente al mismo marcado. Cuando llego a un marcado que ya estaba visitado aquí, no lo repito, simplemente pongo el arco ahí con la etiqueta que corresponde. Y de aquí la única transición habilitada ahora sí es la D, y disparándola regresamos a la condición inicial y ya se terminó, este ciclo se puede repetir por siempre. Como ven, del lado izquierdo tengo la red de Petri, del lado derecho tengo un autómata, que es el que está representando la evolución de la red de Petri. Veremos en un futuro que esto le llamaremos el grafo de alcanzabilidad. Si uno hace un análisis rápido, podría pensar que el grafo de alcanzabilidad, que es el autómata, es más simple que la red de Petri. Al menos tiene 5 estados, mientras que el otro como grafo tiene 9 vértices. Entonces parece que es más simple. Pero como veremos, a medida que se aumenta el paralelismo en la red de Petri, el autómata no es representativo, ya que queda muy grande, queda con miles de millones de estados. Además, a la red de Petri le vamos a agregar un significado físico, ¿sí? Este significado físico pues es lo que está haciendo cada uno, que se representa cada lugar y cada transición. Por ejemplo, este bucle que está aquí es para nosotros un usuario, el usuario 1, y este otro bucle es el usuario 2. Y el usuario 1 puede estar escribiendo o imprimiendo, como se dice ahí. Cuando termina de escribir, pasará a imprimir. Cuando termina de imprimir, regresa a escribir, etc. Lo mismo para el usuario 2. Y este está representando la impresora que se le puede asignar al usuario 1 o se le puede asignar al usuario 2. En este caso está siendo asignada al usuario 2 porque el usuario 2 está en su estado de impresión. Termina de imprimir. Y eso de la finalización se da en la transición que está aquí en rojo, se dispara. ¿Y qué pasa? Regresa el usuario 2 a escribir
y la impresora queda libre para que pueda ser utilizada por otro usuario o por el mismo usuario 1. Adicionalmente, a las redes se les agrega tiempo para denotar que la actividad toma un cierto tiempo. Por ejemplo, escribir toma 5 minutos, imprimir toma 2, etc. Nosotros entendemos que en los lugares está el verbo en gerundio. Eso quiere decir que es donde se está desarrollando la actividad. Sin embargo, hay unas transformaciones que se puede ver que es igual etiquetar el tiempo en el lugar para describir que ahí es donde se tarda la operación, o etiquetar la transición, ¿sí? Y los cálculos de consumo de tiempo siguen siendo lo mismo. Es más común ponerlo en las transiciones, como lo he indicado en esta transparencia, y seguiremos con esa notación y con ese modelo. No quiere decir que el otro no sirva, sirven y los dos arrojan exactamente el mismo resultado. El problemas que aparecen, como dice ahí, entre otros, hay muchos problemas que aparecerán. Aquí en esta red de la izquierda está bien hecha. Si yo disparo, consumo el recurso y cuando termino mi actividad lo libero. Esta otra está mal. Yo puedo entrar a esto sin haber solicitado el recurso y cuando termino, regreso recursos. Aparentemente cada vez que ejecuto este lazo o este otro, en este caso también es lo mismo, ¿sí? Estoy generando recursos, ¿sí? Y eso no puede ser porque estoy aquí. Eso sería un mal diseño en general. La cantidad de marcas que está en este lugar se iría a infinito. Y eso es un error. No, ningún sistema podría representarse así, ya que estaría diciendo que el espacio del almacén se está llenando hasta el infinito. No es posible, no existe ese almacén infinito. O también si fuese un programa que la memoria se está llenando y tampoco hay memoria infinita. Bueno, que no existan bloqueos. Aquí tenemos que no existan bloqueos. Aquí esta también está bien, pero esta, fíjense, está mal. Una vez que se dispara esa transición que está aquí, se lleva la marca de aquí y la marca de aquí, y cuando se dispara esta, la marca no regresa al recurso, sino nada más llega arriba, y cuando quiere volverse a utilizar ya no puede, porque le hace falta recurso aquí. Nadie le puso el recurso aquí, entonces esta se bloquea una parte, la otra parte pudiese seguir trabajando, ¿sí? En este caso diremos que hay un bloqueo parcial, pero también se podría dar un bloqueo total. Aquí, en este lado ya tenemos un bloqueo total. Aquí también dice que hay otros problemas que un sistema sea equitativo o justo. En los sistemas los recursos no son infinitos, ¿sí? Entonces, si hay muchas actividades que requieren recursos, tendré que repartirlas de forma inteligente entre ellas. Tal vez darle el 5% del tiempo los recursos a la actividad A, el 20% a la actividad B, etc. De alguna forma ponderada. A eso se refiere equitativo, que de alguna forma ponderada yo voy a asignar los recursos a las diferentes actividades. Justicia, a lo mejor no está bien expresado ahí, que sea al menos justo. Justicia sería todavía más elevado y sería que todas las actividades tuviesen lo que necesitan. Y eso querría decir que tengo tantos recursos como para atender a todas las actividades. Si no se da eso, tendría que ser equitativo, y si se da eso, pues estaría bastante bien, nada más que resultan sistemas ser caros, ¿no? Ser caros ese tipo de sistemas. Bueno, existen resultados para algunas clases de redes de Petri en los que yo voy a poder decir si es vivo, si está bien construido, si es acotado, ¿sí? Pero el problema es que la mayoría, en los casos generales, la mayoría de los problemas son NP o incluso indecidibles. Vamos a tratar de decir lo que es NP rápidamente. NP significa no determinista polinomial. Esto quiere decir que para resolver estos problemas existe una máquina no determinista, como los autómatas no deterministas vistos en la primera sesión, ¿sí? Que pueden encontrar un resultado
en una cantidad finita de pasos y además que se puede expresar como un polinomio en los datos de entrada. Por ejemplo, un problema polinomial pudiese ser el ordenar números 1, 3, voy a poner el 2 aquí, el 5 y el 4. El ordenador de burbuja para este conjunto diría, toma primero el pivote, que es el 2, y compáralo con el siguiente número, ¿sí? Si 2 es mayor que el siguiente número, estrictamente mayor, hacemos un intercambio, ¿sí? Y si no, los dejamos tal cual. Vamos a hacer, en este caso, si es mayor, haríamos el intercambio y me daría esto, ¿sí? En este caso ya hice un intercambio, el pivote no cambia, sigue siendo este valor, el pivote no cambia, y ahora en vez de comparar contra el segundo, comparo contra el tercero. El 1 es menor, no cambia, entonces el pivote sigue siendo el mismo y ahora lo comparo contra este, y el pivote no cambia y lo comparo contra este porque ya no hubo ninguno que fuese el pivote mayor que el otro. Entonces hice 1, 2, 3 y 4 comparaciones. En una sí hubo intercambio, en otra nada más hubo comparaciones. Para el primer número hubo 4. Después lo que tendría que hacer es tomar el resultado del primer paso, tomar el siguiente pivote, ya sé que el 1 quedó en la mejor posición, y empezar la operación. Para en vez de 4 comparaciones, tendría 3 comparaciones. Luego tendría 2 y luego tendría 1. ¿Sí? ¿Cuántas comparaciones hice en total? 5. Si uno ve esta serie, sabe que es un medio de n cuadrada menos vamos a ver si lo puedo borrar. No lo puedo borrar. Seguramente si aquí agarro un borrador, lo podré borrar. Ahí está. Y ahora voy a volver a agarrar el puntero, la pluma, menos un medio de n, donde n es el número de elementos que tengo. ¿Sí? Si se fijan, aquí tengo 5, sería 25 entre 2, ¿sí? Y aquí sería 5 entre 2, o sea, sería, si quieren factorizamos el 2 para que sea más fácil, y sería 25 menos 5, 20 entre 2, 10. Perdón, esto es 10, y este también es 10, es que sumé nada más 2, pero son los extremos, este también es 10, da lo mismo. Entonces, el número de pasos que da este algoritmo es este. El máximo exponente que tengo aquí es 2, así es que este es de orden 2. Es polinomial de orden 2. Sin embargo, existen otros algoritmos, por ejemplo, el que yo tenga un conjunto, 1, no sé, lo voy a poner, sí, 1. No es necesario que empiece en 1, es una colección de números enteros aquí. 1, 7, y le voy a poner 6 para terminar rápido. Y entonces yo quiero dividirlo en dos conjuntos, como por ejemplo este caso, donde la suma de estos números que hay al interior es igual a la suma de estos que hay al interior. Si fijan, suman 7. La unión de ellos da el total, pero la intersección es vacío. Este es el particionar un conjunto. ¿Sí? La unión del total, la intersección da vacío y la suma de los elementos entre ellos es el mismo. Yo podría hacer este esquema. 1, 6, 7. Y poner una representación binaria. 0, 1, 0, 1, etc. 0, 0, 1, 1, etcétera, etcétera. Perdón, aquí es 0. Y 0, cuando el número recibe un 0, está en este conjunto. Y cuando recibe un 1, está en este conjunto. ¿Sí? O el dual, no sé, la complemento.
Si se fijan, esta no sería una solución porque querría decir que todos están en un conjunto. Este que está aquí sí sería una solución porque querría decir que el 1 y el 6 están en este conjunto, da 7, y del otro lado está el 7 que suma 7. Entonces sería una solución. Lo encontré rápido. Pero en el peor de los casos, este da 2 a la n menos 1 pasos. Y es el mejor algoritmo que tenemos, el único que hemos encontrado. ¿Sí? Entonces, tenemos que este nuevo problema yo no lo puedo poner en forma polinomial. De hecho, se ha demostrado que este es un problema que no se ha podido, nadie lo ha podido poner en forma polinomial. No sabemos si definitivamente no se puede, simplemente nadie en el mundo lo ha podido hacer. Todos los problemas que podemos plantear en el mundo se pueden resolver con un algoritmo no determinista en forma polinomial. Sin embargo, hay algunos, como el SOR de burbuja, que ya lo sabemos poner en forma polinomial. Hay muchos de ellos. Y hay muchos de ellos que no lo sabemos poner en forma polinomial. Todos los que están por acá. Pero hay una clase muy especial. Allí está el de particionar un conjunto. Está el problema de scheduling. Hay varios, el problema de la cuchilla de compador. El bin packing problem. Hay varios problemas ahí. Y ya la gente encontró cómo traducir de un problema de estos a otro. ¿Sí? Ya se puede hacer las traducciones con un algoritmo polinomial. Es decir, la complejidad radica en los problemas y no en la traducción. ¿Sí? Entonces, resolver un problema de esta clase sería que si yo resuelvo uno, habré resuelto todos porque sé cómo transformar uno en otro de forma polinomial, pero hasta el momento nadie sabe cómo resolverlo. Y esta clase se les llama NP completo. ¿Sí? Completo. Nuevamente, no es que no sepamos si es polinomial o no, no sabemos, pero nadie ha podido encontrar un algoritmo polinomial para uno de ellos. Al momento de encontrarlo, como sabemos las traducciones, todos serían polinomiales. ¿Sí? Ahí están, por el momento ahí están. Cuando yo tengo un nuevo problema y me construyo un algoritmo, puedo construir un algoritmo que está en P, o en NP, perdón. Si yo no logro encontrar un polinomial o no logro encontrar la demostración que haga una transformación hacia un NP completo, en general no habré dicho nada, porque sí, pues pude proponer un problema, lo resolví, pero mi problema es que yo no sé si no tengo la habilidad para ponerlo en P o es que es de esta clase que está aquí. ¿Sí? En la teoría de complejidad y más cosas, asociado a cada problema, por ejemplo, el problema de encontrar un óptimo de algo, de alguna combinación de números, ¿sí? Encontrar la mejor, la que sume menos, la que sea más corta, etc., es un problema NP completo. Tengo que enumerar todas las posibilidades y escoger la más pequeña. Si yo me pregunto el problema inverso, un problema de decisión, que yo te dé una solución, un ejemplar, te diga, aquí está esta, ¿es la más pequeña sí o no? Bueno, en general se tendría que volver a hacer todas, enumerar todas y ver si era la más pequeña o no. En ese caso el problema sería NP duro, ¿sí? Porque el problema de encontrar la solución, así como si me das un ejemplar, saber si es la solución o no, es difícil. Si yo tengo un problema y saber si alguien solución es un problema igual de duro que el inicial, ¿sí? Es NP, también NP completo. Por ejemplo, el problema de particionar un conjunto no tendría esa característica. Encontrar la solución es un problema NP completo. Pero si ya me dan una solución y quieren que verifique si cumple o no cumple, eso sería polinomial. Entonces, dependiendo del problema, tendré problemas que son NP y que su problema de decisión también será NP y los llamaré duros, etc. Aquí nomás nos interesa que es diferenciar entre P y NP. Bueno, ¿para qué me sirven las redes de Petri? Las redes de Petri pues me van a servir para modelar sistemas.
Uno muy típico en el área de computación y que también se da en automatización es el problema de los filósofos comensales. Aquí los filósofos pueden estar en cualesquiera de dos estados, meditando o comiendo, y para pasar del estado de meditando a comiendo se necesitan dos tenedores. Así es el problema, es como si fuera comida china, necesito los dos palillos, el de mi izquierda y el de mi derecha. ¿Sí? Y así para cada filósofo. Este problema puede ser también de robots que están haciendo operaciones y que necesitan su mano izquierda o su mano derecha para ayudarse. El problema es que si este filósofo pasa a comer, se lleva también consigo, si pasa a este estado, se lleva consigo los tenedores. Los arrastra aquí, ¿verdad? Porque los necesita para comer. ¿Sí? Y cuando los tienen aquí, este filósofo ya no puede pasar a comer porque le hace falta este tenedor. Y este filósofo ya no puede pasar a comer porque le hace falta este tenedor. Cuando él libere los tenedores, puede pasar a comer, por ejemplo, este otro filósofo. Pero al llevarse este tenedor, este filósofo ya no pasaría a comer. Aquí se dan problemas como que se puede uno morir de inanición porque se están confabulando entre el filósofo 1 y 2 para estar comiendo uno y luego el otro, y este nunca pasaría a su siguiente estado. Este problema lo capturan las redes de Petri. Tenemos colas como la FIFO o la FILO. Aquí está la FIFO. Siempre tengo el espacio y tengo un control para saber si el espacio está libre o no y cómo vamos avanzando a lo largo de la cola. Aquí están los datos y pues como hay un lugar vacío, pues puedo meter el dato. Y aquí ya entró el dato. ¿Sí? Y este dato pues puede seguir avanzando hasta salir. ¿Sí? Por otro lado, tengo esta otra cosa, la red Filo. El primero que entra es el último en salir. Aquí tengo un apuntador. Estos son lugares, este que está aquí el primero, este que está aquí en segundo, el tercero y el cuarto son apuntadores de doble función. Están apuntando, ¿sí?, a el siguiente dato que debe entrar. Por ejemplo, aquí el punto está diciendo que el siguiente dato a entrar está en la primera posición, ¿sí? Y por otro lado están diciendo cuál es el primer dato que debe salir, ¿sí? Aquí está este lugar, pues no está está apuntando y diciéndonos que este dato debe entrar. Vamos a meter un dato y ¿qué pasa? Entró el dato. No entró me pasé aquí. Me fui al revés, perdón. Aquí está. El dato entra y se pone en este lugar y el apuntador, el dato entró, el apuntador se fue para acá y uno de los datos que estaba aquí había dos, vamos a regresar para que vean, había dos, un dato ya entró aquí. Ahí entró un dato y el apuntador se fue para acá. Y ahora el apuntador está diciendo que este es el nuevo lugar donde pueden entrar los datos y está diciendo que este es el dato que puede salir. Si metemos otro dato, entra aquí, el apuntador avanza y este apuntador me está diciendo que el siguiente dato a entrar estaría en esta posición y que el dato a salir es el último que entró, ¿se fijan? Sería como se estaría modelando. Y ahí sale un dato tengo un dato de salida. También una red de Petri me puede servir para modelar problemas como tanques de agua, problemas de automatización. Aquí tengo un tanque de agua que puede estar en alto o en bajo el nivel, ¿sí? Tengo una válvula que admite flujo de entrada, que yo la puedo abrir o cerrar, y una fuga o una extracción de agua constante aquí abajo. Entonces, esta condición me está diciendo que el nivel de está en medio, no está vacío. Vacío sería de esta región para abajo, medio sería en esta región donde el sensor L está tocando y alto todo lo que esté por encima de H. Entonces, la válvula está cerrada y el nivel está en L. Si yo abro la válvula, aquí la válvula se abrió, se fue aquí a este lugar, empezó a caer agua, ¿sí? Entonces, si se fijan, quedó habilitada esa transición. Es un arco, este arco que está aquí, en realidad es un arco de ida y un arco de vuelta. La gente lo dibuja así para no hacer tantas líneas. Entonces, está habilitada esta transición porque tiene lugar, este tiene marca y este lugar tiene marca. Eventualmente se llenará y pasará a este estado. Y yo podré cerrar
la válvula. Bueno, comparaciones con los autómatas. Habíamos dicho que si tenía mucho paralelismo una red de Petri, pues iba a ganarle a los autómatas en cuanto a compacidad. Sin embargo, cuando venga el análisis pagaremos el precio. Nada es gratis. Pero sí podemos decir de entrada que si yo tengo este estado, por ejemplo, aquí marcadas estos dos lugares, aquí marcados estos dos lugares, aquí yo puedo hacer la B o la C, o podríamos pensar que si este consume tiempo 5 minutos y este 8, podrían estar las dos trabajando simultáneamente. Sin embargo, en este caso, no, porque si se hace la B, en lo que se pone aquí sus 5 minutos de esperar, esta marca está aquí trabajando, y al quitarse la marca de aquí, la C no puede hacerse. Cuando termine, sí que podrá hacerse la C. O también puede hacerse primero la C, que duraba 8 minutos, pero mientras está ahí adentro, no puede hacerse la B. En este caso hay un paralelismo, y en este caso hay una exclusión. Se puede hacer una o la otra, pero no las dos al mismo tiempo. Si yo saco el grafo de alcanzabilidad o autómata de cualquiera de estas dos, es exactamente el mismo. Entonces, este autómata no se sabe si viene de un esquema de paralelismo o de un esquema de exclusión. Es decir, los autómatas ya se nos quedaron limitados en esa cualidad. No capturan o no diferencian entre paralelismo y exclusión. Entonces, ahí tenemos una ventaja en las redes de Petri. Las redes de Petri pueden tener una lógica AND, como esta, que está aquí a la izquierda. Para que se dispare esta transición se requiere que esta y esta estén marcadas, las dos. ¿Sí? Es una lógica AND. Y aquí es un OR. Puedo disparar esta o esta. Pero una vez que dispare una, la otra ya no la puedo disparar. ¿Sí? Sin embargo, las redes de Petri no capturan la NOT. Es lo que les hace falta para hacer una máquina Turing. En general, yo voy a poder representar cosas al infinito. Puedo representar marcados al infinito también con la red de Petri. ¿Sí? Y en general, si la red de Petri es acotada, o si donde yo quisiera poner una NOT es acotada, sí que lo podré simular con una red de Petri normal. Pero si quiero manejar infinitos y NOT ceros al mismo tiempo, no voy a poder. ¿Sí? La red de Petri no capturan eso. Veremos con ejemplos y cuando se vea el tema qué es lo que quise decir con esto. Las PERT, los grafos RAN, todos esos que nos enseñaron en investigación operativa, investigación de operaciones, solo tienen la primitiva AND. Así es que las redes de Petri le ganan. Tienen más capacidad de representación. Claro, estos han sido extendidos a Hertz y esos son tan poderosos como una máquina Turing. Las redes de cola solo tienen la OR, no tienen la AND. Claro, ya hay redes de cola con sincronizaciones también y que se convierten también en Petri, y si les ponemos la NOT se convierten en Turing. ¿Sí? Entonces, esa es la primera comparación, y así en su forma simple, las redes de Petri tienen dos primitivas mientras que las otras tienen una sola. También la red de Petri, cuando yo voy a diseñar, me permitirán hacer una modularidad en el diseño. Si se fijan, este módulo es el mismo que tengo aquí, nomás lo roté para ponerlo acá y es lo que pasé para acá. O sea que hay una modularidad. Yo tengo un módulo que lo puedo replicar y luego usar. ¿Sí? Si yo tenía el tanque de agua, si se acuerdan, esta era la válvula cerrada y abierta y los niveles. Estos arcos rojos son los que me salen de un control. Yo los puedo incluir en la red de Petri y los puedo traducir muy fácil a diagramas de escalera, que es para como lo quiere la industria. Entonces también me sirven, ya que con esta herramienta yo podría hacer un análisis de controlabilidad, observabilidad, etcétera, y lo puedo traducir a un diagrama de escalera.
En general, la red de Petri también van a servir para expresar o para modelar todos los sistemas de manufactura flexible, una gran cantidad de ellos, ¿sí? Y bueno, esto que está aquí serían cómo sacar controles óptimos para esta red. O sea, permiten hacer bastantes cosas. Bueno, dicho esto, empecemos con las definiciones básicas de una red de Petri. La estaremos viendo de dos formas, como lo hemos hecho ahorita a través de un grafo con una matriz de incidencia directamente, o a través de esta primera definición, que habrá lugares, transiciones y flujos. Y los flujos no serán otra cosa más que esos arcos que estarán también ahí en la red de Petri, en el grafo, ¿sí? Entonces, empecemos con la primera definición. Dice que una red de Petri es esta tripleta, donde S es el conjunto de lugares, T es el conjunto de transiciones, y F es la relación de flujo de la red, que se representa por flechas, y va de lugar a transición o de transición a lugar. Es decir, me está diciendo que es bipartido, ¿verdad? Este grafo. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, si yo llamo a esto los vértices de la red, esto quedará como un grafo bipartido, como es la definición anterior, y como lo reafirmaremos en unas cuantas transparencias. Se cumplen las dos siguientes condiciones. S y T son conjuntos finitos y disjuntos, ¿sí? Aquí estamos pidiendo una cosa que cuando son disjuntos, pues ningún lugar se comporta como transición y viceversa. Eso está en la parte de bipartido. Pero también tendremos que decir que esa unión T no sea vacío. Es diferente de vacío. El vacío no es un grafo. Eso está en la definición desde grafos y no, lo usaremos aquí también. Una red de Petri no puede ser vacía. Y una relación de flujos es la siguiente. Aquí, si se fijan, si estamos poniendo todos, dice que es una relación en S unión T. Es decir, yo tengo un lugar y lo está relacionando así, como es una relación así, como lo hemos dicho aquí, pues podría ser un lugar y lo podría relacionar con una transición o incluso con un lugar, pero ya sabemos que esto no es posible y eso lo expresamos de la siguiente forma. Si yo tengo una relación y aquí hay una relación de lugar a lugar, si se fijan que ese es lugar y ese lugar de lugar a lugar, eso es vacío, quiere decir que estas no existen y nada más puede haber de lugar a transición y de transición al lugar, como se esperaba en las redes bipartidas, ¿verdad? Los elementos de esa unión T los llamaremos nodos o vértices. Para los puristas de grafos serán vértices. En redes de Petri no se distingue entre nodo y vértice. Si yo tengo un nodo de la red X, punto X son el preconjunto. Es decir, si se fijan, si este es X, que puede ser una transición o puede ser un lugar, la X, tendría que haber un arco de ahí para X y este sería la Y. En el caso de una transición, pues esta sería la Y. Son los previos, ¿sí? Los previos. Y los otros son los posteriores. Se fijan, aquí dice previo porque está el arco de aquí para acá. Y aquí son los posteriores, ¿sí? Los elementos del preconjunto o posconjunto de un lugar son las transiciones de entrada o las transiciones de salida. Y lo mismo para las transiciones, ¿verdad? Si yo tuviese una red ya, una estructura de red, y yo agarro unos cuantos lugares, no todos los lugares, y agarro unas cuantas transiciones, entonces yo puedo decir solo esos lugares, solo esas transiciones y este flujo, ¿sí? Sería una subred. Si se fijan, este flujo estoy poniendo lugares y transiciones, todos contra todos, ¿verdad? Lugares contra transiciones o transiciones con transiciones, todo estaría aquí. Pero al intersectarlo con el flujo original, solo me quedarían los arcos originales en ese caso. Y eso se llamaría una subred, la subred generada por XS y TXT.
Aquí tengo una red de Petri, ¿sí? Normal, si se fijan, tengo 5 transiciones, tengo 5 lugares, ¿sí? 5 lugares, 5 transiciones, y el flujo que dice que S1T2, aquí está S1T2, ¿sí? Y así estarían todos los arcos representados. Si yo agarro la transición 2, esta es la transición 2, la transición de salida 2 me dice que es S3 y S2. Aquí está punto S3 y S2. Y así los voy generando los lugares de entrada y salida de transición 2 o las transiciones de entrada a lugar S3 y S2, etc. Bueno, como les decíamos, alternativamente es lo mismo. Podemos definir una red de Petri como esta cuádrupla, no como la tripleta que teníamos antes, donde Pn es un conjunto finito de lugares y dice que n es mayor o igual que 0. Conjunto finito de transiciones y m es mayor o igual que 0. La intersección es vacía, nuevamente ningún lugar puede ser transición y lugar a la vez, ni ninguna transición puede ser transición y lugar a la vez. Y la unión es diferente de vacío porque el vacío no es una red de Petri. Pre es la función de incidencia previa, ¿sí?, a las transiciones. Todo lo vamos a poner con respecto a las transiciones. Sería esta relación, estos arcos que están aquí, los que están previos a las transiciones, y los posteriores son estos arcos que están aquí, los posteriores a las transiciones, ¿sí? Aquí estamos haciendo una notación especial. Estos arcos pueden tener 0, no existir, como quien dice, el 1, o podrían tener un 3. En la notación de flujos no se podría más que tener un 1. Aquí en esta notación se puede poner 3, ¿sí? En general nosotros seguiremos manteniendo el 0, 1, pero la definición alternativa no impide que haya esa cantidad, ¿no? 3, estar ponderado el arco. Si yo veo mi definición alternativa, la transición 1, su pre de T1 es el siguiente. Hay un 1, aquí sería un vector de cuántas entradas, 3, 6. ¿Por qué 6? Porque hay 6 lugares, ¿sí? Entonces hay un 1 porque hay un arco que llega a la transición T1, son los previos, y viene de P1. Es este arco. Es el previo. También este es un previo. Así es que el 1 y el 4 tienen un 1. ¿Sí? Las posteriores son esta, que es el 2 y el 5. Deberían tener un 1. El 2 y el 5 tienen 1. Entonces yo puedo construir la matriz de los previos de T1, de T2, de T3, de T4 y también los posteriores de T1, T2, T4. Y puedo crear una matriz de incidencia que es post menos pre. Bueno, caminos o rutas. Ya sea cualquiera de las dos definiciones, nos regresa a lo mismo, a que tengo lugares y transiciones así conectados, ¿verdad? Y puede haber una transición aquí, puede haber una salida de aquí para acá, perdón. Puedo tener un lugar aquí, puedo tener un regreso aquí, etcétera. Estará como sea, ¿no? Un camino es una secuencia no vacía de nodos, por ejemplo, este y estos tres, tales que de aquí voy acá y de acá voy acá, ¿sí? Y bueno, si se repitiese en esta ruta o camino algún nodo, lo que tendría que hacer es un circuito, ¿verdad? Tendría que estar formando un circuito. Una secuencia que solo contiene un elemento es una ruta, pero no un circuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tuviese un lugar, ahí estaría. Yo no podría tener un circuito porque querría decir que voy aquí, y eso no existe en redes de Petri. No puedo conectar lugares con lugares o transiciones con transiciones. Bueno, una estructura de red de Petri, una red de Petri se dice débilmente conexa o conectada si para cualquier par de nodos, por ejemplo esta red que tengo aquí, es débilmente conectada. Porque si yo agarro cualquier par de nodos, por ejemplo X y Y, que está aquí, resulta que hay un camino de X a Y, ¿sí?
Incluso si ustedes ahora hacen este X' y Y', ¿sí? Hay un camino de X' a Y', sí, porque me lo está diciendo que ya sea en los flujos o en el inverso de los flujos, en el reverso. Aquí lo vemos que es en el reverso. Y la estrella aquí quiere decir que puede ser en uno, con un solo flujo, o concatenando el otro flujo, o concatenando el otro flujo, etc. ¿Sí? Entonces, es débilmente conectada. Y fuertemente conexa si pasaba, por ejemplo, lo siguiente, de que si hay camino, nada más en F, no, sin tomar la F, esta no la tomaría en cuenta. Entonces aquí se fijan, de X a Y hay un camino, y de X' a Y' también hay un camino. Me vengo por acá por abajo y llego ahí. ¿Sí? Y eso ya estaría fuertemente conexa. Aquí vamos a ver lo que es un camino. Ahí tengo un T2, S2. Hasta S3. Este es un camino. Hasta S3. ¿Sí? No fue circuito, incluye un circuito como lo están viendo ahí adentro. No fue un circuito porque no terminó en T2. Si hubiese terminado en T2 le llamaríamos circuito y ahí es un camino que sí incluye un circuito como lo están viendo, pero no es un circuito per se todo ese camino. Este otro que están viendo aquí sí es un circuito. ¿Sí? Bueno, dijimos que la red de Petri tenía un marcado. Este marcado no es otra cosa más que un mapeo de los lugares a los números naturales. Le vamos a unir el 0. En general, el 0 mucha gente lo toma dentro de los naturales. Prefiero sacarlo por cuestiones históricas. Es sabido que la definición de los naturales a través de los axiomas de Peano dan lo mismo incluir el 0 que no incluirlo. Pero históricamente el 0 fue una invención tardía. Entonces yo tengo el mapeo que va de los lugares a los naturales unión el 0. Y lo voy a representar por un vector. Lo pongo transpuesto porque para mí todos los vectores son verticales. Y en la primera posición iría la cantidad de marcas, por ejemplo 3, que están en el lugar 1, 1, 2, etc. ¿no? ¿Sí? La numeración que ustedes quieran hacer de los lugares. Si ustedes hacen una numeración y alguien le saca una numeración diferente, no les preocupe, después todos los cálculos irán a lo mismo, dirán lo mismo. Un lugar es está marcado si tiene marcas, si su marcado es mayor que 0. El número total de tokens o marcas que residen en un conjunto de lugares R no va a ser más que la suma de todas las marcas que están ahí. Por ejemplo, si este lugar tiene una y este tiene 2 y este tiene 2, y este es el conjunto R de lugares, pues habrá 2, 4, 5 marcas ahí. ¿Sí? El marcado nulo pues sería el que pone 0 marcas en todos los lugares. Un marcado, como les decía, habilita una transición. Por ejemplo, un marcado, si tiene marca los lugares de entrada. En esta definición, como estamos pensando que no hay peso en los arcos, le estamos pidiendo nada más que tenga marca los lugares de entrada. Si hubiese peso, tendríamos que ponerle la igual o más cantidad de marcas. ¿Sí? Aquí si tienen marcas, puede tener una o dos, y estaremos pensando en pesos unitarios. Si T es una transición que está habilitada, entonces puede. El verbo, fíjense, es puede, no es que se deba. Puede ocurrir o puede dispararse. ¿Sí? Y su ocurrencia o disparo genera un nuevo marcado y lo representaremos así y ahorita vemos cómo se calcula. También en los libros pueden encontrar esta notación. Esta es un poco más antigua. Es cuando no existían las computadoras y tenían que escribir así en una máquina de escribir. El nuevo marcado se calcula de la siguiente forma. Yo puedo tener una transición que quiero disparar y voy a poner que tenga tengo este y hay otra parte de la red que la voy a poner así. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tengo una marca, por ejemplo. Yo voy a ver nada más la transición T.
y no voy a ver ninguna otra. Lo que digo es que voy a quitarle marcas a sus lugares de entrada. Aquí están, fíjense. Le quito marcas a su lugar. MDS dice se conserva igual si T si el lugar no pertenece a la entrada de T. Por ejemplo, estos lugares que están aquí, este que está aquí y este que está aquí, no pertenece a la entrada de T, se quedará igual. Y además tampoco pertenece a la salida. O sea que estos lugares que están aquí cambiarán. Estos lugares cambiarán porque pertenecen a la entrada o pertenecen a la salida. Pero estos dos no les pasará nada. ¿Sí? Entonces eso ni los voy a tocar. A los lugares de entrada les voy a quitar una marca. A estos lugares les voy a quitar una marca. ¿Sí? También si hubiese un lugar que está así, que es entrada y salida, ¿sí? ¿Cómo se llama? Fíjense que no les voy a hacer nada, porque este caso dice quítales si está a la entrada y no a la salida. Este caso estaría a la entrada y no a la salida, entonces no le quitaría marcas. Lo que pasa es que le estaría quitando marcas, pero luego se la estaría regresando. Por eso la regla aquí dice no le haga nada. Le quito marcas a los lugares de entrada, o sea, quitaría una marca de aquí, quitaría una marca de aquí y agregaría marcas a los lugares de salida. Aquí y acá. ¿Sí? Si hay un marcado que no habilita ninguna transición, pues diríamos que ese marcado bloquea a la red. Aquí tengo este ejemplo, con este terminaremos esta parte de nuestra presentación y continuaremos en el siguiente video. Terminando esto, dice, vamos a ver, tengo el marcado en el lugar 1, tiene 4 marcas, en el lugar 3 tiene una marca, y el marcado lo represento con ese vector. Está transpuesto porque sabemos que es vertical el vector. Aquí, hay una única transición habilitada. Si se fijan, T1 no está habilitada porque le hacen falta marcas al lugar 2. ¿Sí? La transición 2 no está habilitada porque aunque tenga marcas el lugar 1, el lugar 5 no tiene marcas. ¿Sí? La transición 4 no está habilitada y la 5 no está habilitada. La única habilitada es T3. Y al dispararse T3, quita una marca del lugar 3, pone una marca en el lugar 4 y a los demás no les hace nada. Así se llega, ¿no? Y ahí está. De M pasé a T3, disparé T3 y pasé a M', donde M' es ese nuevo marcado. El lugar 1 no se movió, el lugar 3 sí perdió marcas, ¿sí? Ahora ya no tiene, y el lugar 4 ganó una marca.